Muy bien. ¿Les parece si iniciamos con nuestro repaso? ¿Sí? Estamos viendo el libro de Gálatas, si es de las primeras veces o la primera vez que vienes. Y el libro de Gálatas tiene un tema muy particular. Es Pablo confrontando a unas iglesias que están en el área de Galacia, que empezaron a agregarle pequeños detalles o grandes detalles al evangelio. Entonces Pablo comienza diciendo: alterar el evangelio es lo mismo que ¿qué? Invalidar el evangelio. En otras palabras, cuando tú le agregas algo al evangelio, el evangelio deja de ser el evangelio y entonces no tiene poder. Deja de ser la verdad. Y veíamos, y Pablo lo hace a lo largo de los siguientes versículos, que dice que la base del evangelio descansa en dos grandes verdades. La primera tiene que ver con mi condición, y es que yo soy pecador. ¿Y qué puedo hacer para salvarme a mí mismo? En pocas palabras, estoy frito, porque soy pecador. De eso no cabe la menor duda. ¿Qué quiere decir que soy pecador? Que lastimo el corazón de Dios, que estoy sucio delante de Dios. Y yo no puedo hacer nada, no hay cantidad de buenas obras que yo pueda hacer para alcanzar la paz con Dios, para que Dios diga: ah, qué bueno es Jorge. Eso es lo que enseña el evangelio, eso es lo que enseña Pablo. Y la segunda realidad o base del evangelio es que yo solo soy salvo por creer en la obra de Cristo y nada más. Entonces soy pecador, pero Dios, por medio de su sacrificio en la cruz, provee salvación, y es solo por la obra de Cristo. Entonces el mensaje del evangelio es que tú eres salvo por gracia, por medio de la obra de Cristo en Jesús. Y nada más. Muy bien. Está bien, está mejor que nos equivoquemos así, ¿verdad? Uno de los conceptos principales de este libro es la justificación. Justificación quiere decir estar limpio, que eres puro, que Dios te limpia. Al decir que eres justificado delante de Dios, es decir que Él ve a Cristo en ti, y Cristo es puro. ¿Por qué? Porque tu vida está cubierta de Cristo. ¿Cómo es que alcanzo esta justificación? Es solamente por creer. ¿Se acuerdan? Lo vimos en las dos bases. Entonces, soy justificado solo por la fe, por creer en la obra de Cristo en la cruz. Esto puede parecer escandaloso, pero así es. El día de hoy, en el chat de la familia, alguien puso: tenemos que trabajar mucho por nuestro perdón. Y por una hora me estuve aguantando. Me temblaban las manos, me temblaba todo. Dije: no puedo más. Si se enojan, que se enojen. Y le puse toda la plática de Gálatas ahí. Somos salvos, somos justificados por la fe en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Veíamos también que la vida cristiana es un proceso continuo de realineamiento, enfocado en hacer todo de acuerdo con la verdad del evangelio. ¿Qué quiere decir realineamiento? Que a veces me voy chueco. ¿Habrá alguien aquí que de repente se va chueco? ¿Se sale de la rayita y ofende a Dios en algún área? Yo diría todos los días, muchas veces. El cristianismo es realinearte al evangelio para que todo lo que hagas, lo hagas de acuerdo a lo que Dios anhela. ¿Está bien? También hablamos de la salvación. Veíamos que la salvación tiene dos lados. La primera es que Él me quita el pecado, y la segunda es que Él me transfiere los derechos y privilegios de hijo. Entonces yo soy perdonado. Cuando soy perdonado, Él me adopta, y ahora soy hijo adoptado, y luego soy heredero. Pónganme la que sigue, ya se me atrasaron. Muy bien. Entonces soy perdonado, adoptado y heredero en Cristo Jesús. ¿Está bien? Muy bien. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas
que son duros. Así que, ¿estás listo? Voy a empezar con una pregunta difícil. Ponte en modo de pensar. Háganle entonces así. Muy bien. ¿Con qué áreas de pecado batallas hoy en día? No me las digan, no quiero que las griten ahorita. Pudiéramos hacer un ejercicio, ¿verdad? Que las decimos todos al mismo tiempo, pero no lo voy a hacer. Siempre hay el que está poniendo atención al de al lado. Pero todos los que estamos aquí, hay más de un área en nuestra vida en la cual batallamos con pecado. Y lo puedo afirmar porque es verdad. Es verdad para mí. Pastor, sí, es muy real para mí. Y es muy real para cada uno de ustedes. Yo quiero que por un momento identifiques esas áreas de pecado. Esas áreas, unos pueden decir enojo, crítica, amor al dinero, o quizá es un área en tu sexualidad o en la sexualidad, cómo vives la sexualidad. Para otros será algo como el alcohol, ya se les cayó algo allá adentro, algo Dios les está hablando allá. Pueden ser algo como las drogas. Pueden ser tan, libéralo, Señor. Todo se oye, ¿eh? Pero puede ser cualquier área. Todos los que estamos aquí batallamos en más de un área. Y Pablo nos ayuda y nos da una lista. ¿La leemos? Aquí en Gálatas 5, versículo 19. Hoy vamos a empezar al revés. Vamos a empezar con el final de los versículos que vamos a ver y luego vamos a ver el principio. Y vamos a ver el final. Dice versículo 19. Cuando ustedes siguen los deseos, di conmigo deseos, de la naturaleza pecaminosa, dice, cuando tú sigues los deseos de tu naturaleza pecaminosa, dice el resultado. O sea que hay un resultado de cada decisión que tomamos. Dice, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, todo esto habla de la sexualidad. Pasiones sensuales, otra versión dice pasiones sexuales desordenadas. Y luego sigue el versículo 20, idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Dijo, se me acabaron, aquí me quedaría mucho tiempo. Y luego termina de una manera tajante, dice, permítame repetirles los que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de los cielos. Si me ponen la que sigue, vemos los pecados, si los podemos dividir por secciones, no sé cómo llamarlo. Vemos que lo primero que habla en el versículo 19 habla de la inmoralidad, habla de la sexualidad y empieza diciendo, todo aquel que comete inmoralidad sexual, viene del griego porneios, que quiere, de ahí viene la palabra pornografía, son relaciones fuera del matrimonio. Voy a ser más exacto, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Impureza habla de contaminar tu sexualidad. Habla de sexualidad desenfrenada o libertinaje. Todos esos son frutos de una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Luego hay una segunda división que sería lo religioso. Habla de la religión, habla de la idolatría. No tan solo habla de poner algo en el lugar de Dios, no, habla de la idolatría religiosa.
porque luego después habla de la brujería, que es una manera de querer imitar a Dios. Después habla del efecto en las relaciones sociales. Habla, fíjate, todo lo que provoca el vivir en la base de la naturaleza pecaminosa, provoca hostilidad. ¿Qué quiere decir? Que eres peleonero. ¿Habrá aquí alguien peleonero? Nadie. Ok, muy bien. Vienen otros días. Peleas, celos. Aquí nadie cela a nadie, ¿verdad? Arrebatos de furia. Ay, ¿qué es eso? Arrebatos de furia, eso no existe. Egoísmo, divisiones, envidias. Pablo está hablando y está diciendo, todo eso es fruto de la naturaleza pecaminosa. También viene el abuso de sustancias, es de lo último que habla. Habla de las borracheras. Ahí no va a preguntar, no levanten la mano. Y habla de las fiestas desenfrenadas. Otra versión dice orgías, pero no se refiere a el acto sexual, porque la sexualidad lo trató al principio en pasiones desordenadas. Habla de estas fiestas que se hacen largas, en las cuales solo se toma. Pablo es muy específico. Y luego dice, cualquiera que practique todo esto en su vida, no va a heredar el reino de Dios. Qué serios se quedaron. Voy a volver a preguntar, ¿con qué áreas de pecado batallas hoy en día? No digan. Pablo está a punto de explicarnos, nos va a mostrar que estas debilidades de carácter siguen presentes en la vida del cristiano. Pablo comienza a dar una cátedra en este momento donde Pablo comienza a explicar dentro del cristiano. Estamos hablando del ¿qué? Cristiano. Dentro del cristiano, levanten su mano los que son seguidores de Jesús, levántenla en alto su mano. Ahora hazle así, dentro de mí hay esta batalla de estas dos naturalezas. Es la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo obrando, la naturaleza espiritual, la nueva naturaleza espiritual. Existen dos naturalezas que están en batalla dentro de cada cristiano. La plática de hoy se llama la batalla de las naturalezas. Vamos a leer el versículo 16 de Gálatas 5. Dice, por eso les digo, dejen, di conmigo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza humana. Pablo dice, ahí están estas dos naturalezas en batalla dentro de cada cristiano. Antes de ser cristiano, tú y yo no teníamos este problema. Tú podías hacer lo malo y te sentías mal cuando afectabas a alguien y ese alguien te reclamaba. Pero si no te cachaban, padre, ¿no es cierto? Estaba chido porque te la pasaste. ¿Cómo te la pasaste? Pero cuando conoces a Cristo, yo les digo, se te echa a perder la vida. Porque Cristo, el Espíritu Santo, entra a morar dentro de ti y pone dentro de ti una naturaleza contraria a la naturaleza del mundo, a la naturaleza carnal que traíamos, a la naturaleza pecaminosa. Antes de ser redimido, salvado por Cristo, en tu interior gobernaba la naturaleza pecaminosa. Pero ahora que estás en Cristo, hay una naturaleza espiritual gobernada por el Espíritu Santo que comienza a luchar. Entonces, fíjate bien, pónganme de nuevo el versículo anterior. Fíjate lo que dice. Fíjense bien, analicemos las palabras. Dice, dejen
habla de una intencionalidad del cristiano. Se dejen que el Espíritu Santo los guíe. Te toca, ni modo. Él es un nuevo creyente, díganle hola nuevo creyente. Es más, no, es un creyente ya antiguo. Hola viejo creyente, díganle. El viejo creyente tiene la responsabilidad, de acuerdo a ese versículo, a dejarse guiar por el Espíritu Santo. No es lo primero que dice ahí, léelo. Vamos a decir que yo soy el Espíritu Santo y yo te digo, déjame guiarte. Y yo le puedo decir, vente para acá. ¿Se está dejando guiar? ¿Es difícil? A veces es difícil. Pero ¿qué si él no se quiere dejar guiar porque anda en sus chiles? Y yo le digo, déjame guiarte. Y tú me dices, ¿cómo no? Dios no te va a obligar. Entonces, cuando él no se deja guiar por el Espíritu Santo, él tiene otra naturaleza dentro de él, que no necesita guiarlo. Fíjate lo que dice. Entonces no se dejarán llevar. ¿Sabes qué es dejarte guiar? ¿Han oído el dicho, te dejaste ir como gordita en tobogán? Es lo que está diciendo Pablo. Cuando tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo, no, déjate. Tú eres un buen cristiano. Cuando tú te dejas guiar, pues entonces, aunque tu naturaleza sería lo natural, seguir los impulsos de la naturaleza pecaminosa, como te está guiando el Espíritu Santo, no te das cuenta. Pero cuando tú no dejas que el Espíritu te guíe, recuerda esto toda tu vida, te dejas ir como gordita en tobogán a tus pecados de tu naturaleza pecaminosa. Pablo está diciendo, no vas a batallar para pecar, te va a salir natural, porque es tu naturaleza que está arraigada con la que creciste desde que estabas chiquito. ¿Sí me entiendes? Porque pero entonces, ¿qué debe de hacer el cristiano de acuerdo a Pablo? Debe de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Gracias. Ya lo hice sudar, no se vuelve a sentar enfrente. Entonces, la tarea del redimido, ahí va a aparecer, es ser intencional y decidir conscientemente ser guiado por el Espíritu Santo. El cristiano debe de decir cada mañana, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? No me dejes. Porque si no me guías, si yo no me dejo guiar, como gordita en tobogán a mi naturaleza pecaminosa. ¿Sí me entienden? Requiere tu atención para seguirlo, de lo contrario seguimos dejándonos llevar por la naturaleza pecaminosa. Si tú caes constantemente en ira, vamos a decir, y tú no conscientemente le dices, Espíritu Santo, guíame, cuando tenga esta naturaleza de querer airarme y explotar y despotricar y decir y hablar, si tú no intencionalmente cada mañana le dices guíame, cuando el Espíritu Santo te habla y te dice te estás airando, eso hacemos. Pablo está siendo bien claro. No es sencillo dejarte guiar por el Espíritu Santo. Es más fácil dejarte llevar por tu naturaleza pecaminosa. Es más fácil dejarme guiar para criticar, para tomar, para drogarme, porque eso me da una satisfacción temporal. Pero Pablo está diciendo, no. Tú que has sido redimido por Jesús, dentro de ti debe de existir esta batalla. Debe de existir esta batalla cuando el muchacho guapo de la escuela te cierra el ojo, jovencita.
Y toda tu naturaleza pecaminosa dice, sí. ¿Qué dice el Espíritu Santo? O tú casada, cuando te escribe alguien que te dice lo que ni tu esposo te ha dicho en años. Y toda tu carne dice, qué bonito se siente. Y ahí vas como gordita en tobogán. Debemos entender, hay una batalla interna, dice Pablo, y nosotros podemos ganarla diariamente. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Vamos a entrar un poquito ahí. La palabra en griego es la palabra sarx. Quiere decir carne. Muchas traducciones lo dicen como la carne, pero la traducción más correcta es la naturaleza pecaminosa. La sarx es nuestro corazón que tiene esta inclinación natural al pecado. Todos, desde que nacemos, tenemos sarx, una inclinación natural al pecado. Son las áreas de nuestro corazón que no han sido renovadas por el Espíritu todavía, que estás en proceso de madurar, de crecer, de aprender, de dejarte guiar, de someter tu carácter. Todas esas son sarx. Fíjate lo que dice el versículo 17. Apréndete esto. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer, ¿qué cosa? ¿Cuántos lo han experimentado? Seamos honestos, miren, la iglesia no es un club de santos. Somos un grupo de personas redimidas por la sangre de Cristo, que estamos luchando con el Espíritu Santo dentro de nosotros por agradar todos los días a Dios y crecer cada día hasta la estatura del varón perfecto. Esa es la iglesia, ese es el cristiano. Porque para todos los que estamos aquí, el placer nos llama. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, y luego dice algo increíble, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, fíjate cómo dice Pablo, luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Cuántos aquí han vivido esto en su vida? Levanten su mano, sean honestos. Tú has vivido esta batalla. Si no levantaste la mano, no te has dado cuenta, pero lo has hecho. Vamos a verlo así. Nuestro corazón es renovado por el Espíritu Santo, es hecho nuevo. Antes nuestra naturaleza pecaminosa gobernaba libremente y sin oposición. Llega el Espíritu Santo a nosotros, entra de una manera sobrenatural. ¿Cuándo? Cuando el evangelio nos es revelado, que el evangelio es que soy pecador. ¿Y qué puedo hacer para salvarme a mí mismo? ¿Y qué necesito para ser salvo? Creer en la obra de Cristo. Y cuando yo entiendo eso, soy salvo, entonces entra el Espíritu Santo y en ese momento comienza el proceso de renovación con nuestra nueva naturaleza. Te empiezas a dar cuenta que para muchos sigue estando el ofrecimiento de beber y ir de fiesta, pero dentro de ti hay algo que te dice no. Y esa es una batalla que se da. El problema es que muchos decimos un día no, 2 días no. Y si nos ruegan o si nos descuidamos en nuestra vida espiritual, eventualmente terminamos diciendo que sí. Y luego Satanás nos engaña y nos dice, ya te fuiste al mundo, Dios te perdonó y mira, ya no te importó. Entonces te entra condenación y esa condenación te lleva a alejarte de Dios y a no querer regresar a la iglesia, a no contestarle a aquel que te trajo a la iglesia. ¿Por qué? Porque estás mal. Pero es un error, porque de acuerdo a la Biblia, si tú realmente aceptaste a Cristo, tú eres un hijo perdonado, heredero.
y el Padre te está esperando. ¿Cuál es el centro de la batalla que describe este versículo 17? Toda esa batalla es una batalla, fíjate bien, entre los deseos del espíritu y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa, para que lo entendamos mejor, el griego es epitumia, que quiere decir un sobredeseo. Quiere decir un deseo exorbitante, un impulso o un ansia que controla todo. Es de repente ese deseo que tienes por hacer algo, por comprarte algo que no puedes, por experimentar algo de nuevo. Eso es epitumia, eso es naturaleza pecaminosa. Ahora, todos aquí pensamos en puras cosas malas cuando epitumia. Pensamos en drogas, en alcohol, en la fiesta, en mujeres, en hombres, en mil cosas. Pero ¿sabes qué es lo grueso? Que no se refiere nada más a cosas malas. Se refiere a cosas buenas. Se refiere cuando ponemos algo que en apariencia es bueno por encima de Dios. Y entonces dice la naturaleza pecaminosa, dice el versículo 17, sobredesea lo contrario de lo que quiere el Espíritu. La pregunta es, ¿qué es lo que el Espíritu anhela? ¿A dónde nos lleva el Espíritu? Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar, a lastimar a Dios y lastimar a los que amamos. Pero, ¿qué es lo que anhela el Espíritu? Juan 16:4. Jesús hablando, 16:14, perdón. Jesús hablando, dice, hablando del Espíritu Santo, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Lo que el Espíritu Santo nos va a mover a hacer vez tras vez es glorificar a Cristo. ¿Qué es glorificar a Cristo? Levantar a Cristo, que el nombre de Cristo sea exaltado donde quiera que vayamos. Nuestra naturaleza humana glorifica, adora y anhela que todo tipo de cosas, condiciones y personas sean glorificadas. Pero el Espíritu glorifica, adora y anhela a Jesús. En otras palabras, el Espíritu anhela que con cada cosa que hagamos le demos gloria a Dios. Que si eres un ingeniero, que si eres un albañil, que si eres ama de casa, sea lo que sea, con todo lo que eres, en tu manera como te comportas con tus clientes, en la manera como tratas a las personas, como gastas tu dinero, como tratas a tus hijos, como haces comida. En todas las formas la gente diga, ese cuate, esa señora tiene algo distinto porque está glorificando a Cristo. El Espíritu entonces anhela mostrarnos a Cristo y hacernos como Cristo. ¿Y sabes qué? Esto es lo que cada cristiano debe de desear. Vivimos una crisis en el cristianismo, donde cada día se habla de los cristianos light, que permitimos cosas. Todo tiene que ver con que ignoramos esto que te acabo de hablar. Hay una batalla dentro de ti. Hay una batalla. Y cuando no estamos alimentando el Espíritu, hace muchos años yo leí una historia de un hombre que tenía 2 perros y vivía aislado en las montañas. Un perro blanco y un perro negro. Y él vivía porque bajaba al pueblo cada mes y hacía apuestas. Ponía a pelear al perro negro contra el perro blanco y peleaban a muerte los perros, hasta que el dueño los separaba. Y este hombre apostaba su dinero y siempre le apostaba al perro ganador. Después de años de hacerlo y de vivir de esas apuestas,
una persona se empezó a dar cuenta que él siempre ganaba. Se acercó con él y le dijo: me he dado cuenta que su perro siempre gana. ¿Cómo le hace? A veces escoge el negro y gana el negro, a veces escoge el blanco y gana el blanco. ¿Cómo le hace? Se rió el Señor y le dijo: es muy sencillo. Gana el perro que alimento durante ese mes. Yo a principio del mes digo: le voy a dar de comer, dar de comida el doble al perro negro que el blanco. Y ese mes va a ganar el perro negro. ¿Por qué? Porque se alimentó más. En lo espiritual es esta batalla que está diciendo Pablo que tú y yo libramos cada día. Y que muchos de nosotros fracasamos en esa batalla día a día, a pesar de que el Espíritu Santo está con nosotros. Y luego decimos: ¿por qué, Señor? Mi pregunta es: ¿a cuál de los dos perros estás alimentando? ¿Estás alimentando tu espíritu o estás alimentando tu carne? Pasas más tiempo en el TikTok, en el Instagram, en las redes, viendo series, viendo películas, hablando tonterías. Es lo que vas a obtener. Ignoras la lectura de la Biblia. Dejas de congregarte. Es algo secundario para ti. No me extraña que vivamos cayendo en pecado. Vivir según el Espíritu debe de ser lo que más anhelemos en nuestro corazón, aunque nuestra naturaleza pecaminosa nos quiera arrastrar hacia el otro lado. La persona que ha nacido de nuevo, fíjate bien esto, tiene deseos pecaminosos, pero también tiene deseos correctos o piadosos. Pero nosotros deseamos más profundamente lo que nuestro corazón, renovado por el Espíritu Santo, desea. Esta es la clave del éxito para el cristiano. Pablo está abriendo un secreto espiritual para tu vida, increíble. Te está diciendo: la batalla es real. Los deseos no se van a ir por arte de magia, se van a ir cuando empieces a invertir en tu vida espiritual y empieces a madurar y crecer. Cuando empieces a seguirlo. Hasta aquí Pablo ha hablado de nuestra vida práctica, pero el siguiente versículo lo lleva a lo espiritual. Fíjate bien, versículo 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Lo lleva al lado de la salvación. Porque cuando nos olvidamos de esto, comenzamos a hacernos religiosos, legalistas. Porque como no podemos vivir, sentimos que dando apariencia de religiosidad es como vamos a ser buenos cristianos. La naturaleza pecaminosa es aquello que dentro de nosotros anhela y nos grita que nosotros somos nuestro propio Salvador. La naturaleza pecaminosa funciona bajo la ley. Rechaza el regalo gratuito de la justicia de Cristo y su salvación y sigue buscando ser salvo por sus propios deseos, por la ley. Por lo tanto, el pecado que yace, fíjate bien, esto es el pecado que está debajo de todos los pecados, siempre es una falta de confianza en la gracia y en la bondad de Dios. Y un deseo por proteger y guardar nuestras propias vidas por medio de la autosalvación. En otras palabras, si tú no puedes confiar en que Cristo te salva por su sacrificio, por fe, quiere decir que hay tal falta de fe y conocimiento que siempre vas a buscar ser salvo por tu propio esfuerzo. ¿Por qué? Esta es la muestra de que confías más en ti que en Cristo. Y ahí está la base de todos los pecados. Hoy te quiero decir, cuando de esta plataforma, Eric, Raciel,
yo, mi esposa, todos los que se suben aquí te dicen y te invitan a leer la Biblia, no es por otra cosa que esto. Tienes que entender que necesitas crecer en el conocimiento de Dios, necesitas invertir en tu vida espiritual. Por eso hacemos conferencias para mujeres, eventos para jóvenes, discipulados para hombres, porque necesitas entender que hay una batalla por tu corazón. Termino con esto, todo lo podemos resumir diciendo que dentro de nosotros hay una lucha constante entre dos sistemas motivacionales, dos cosas que nos motivan: nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo funciona? Pónganme la que sigue. Funciona cuando yo le hago caso a mis deseos. Y mis deseos, yo me dejo llevar por mis deseos. Mis deseos me hacen sentir que yo necesito algo. Y cuando yo siento que necesito algo, yo me dejo guiar por mis impulsos. Ese es el proceso de que te vayas y cometas tus peores errores. Es que yo deseo que me amen. Yo siento que nadie me ama. Pero si me drogo con mis amigos, ellos me hacen parte de su equipo. Es que si hago esto, ellos voy a ser parte. Todo deseo se convierte en una necesidad y te lleva a hacer acciones, impulsos incorrectos. Pero el segundo sistema motivacional es el del Espíritu. Aquel que busca, anhela y vive para glorificar a Cristo. Debemos de tener esto en mente. ¿Qué debo de hacer hoy, cada mañana, para que hoy mi vida glorifique a Cristo? Ese es mi anhelo de mi vida. Por eso Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Todo lo que tengo en mi mente cada día que me levanto es Cristo. Y termino con estos versículos que son contundentes. Dice el versículo 24: los que pertenecen a Cristo Jesús tienen una característica. O sea que no todos los que vienen a una iglesia pertenecen a Cristo Jesús. Dice: los que pertenecen a Cristo realmente han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Aunque lo quieren hacer, la cruz está primero. Dice: y lo han crucificado ahí. Y luego termina diciendo: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Hijo, quiero que ahora estés aquí. Pero allá está mi novia, y allá está más rico, y allá da más el aire. Pero él está crucificado a sus deseos, porque está siendo guiado por el Espíritu. Pero él no entiende que aquí se iba a caer todo, y entonces después yo vengo por la novia y me lo traigo al mejor lugar, y él ahora está contento, porque a veces no entendemos los planes de Dios. La clave está en que crucifiques en la cruz tus deseos pecaminosos. Esa es la clave. ¿Es fácil? No lo es. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Y esa es la vida del cristiano. Que cada uno, esta es mi oración, que cada uno de los que están aquí hoy pueda entender esto y pueda comenzar a dar pasos diarios para que Cristo sea formado en ti, para que el carácter de Cristo sea formado en ti, para que tus deseos carnales los reconozcas y sean crucificados en la cruz y digas: Cristo es primero. Han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué no cierras tus ojos?